Y quiero enfocarme, amigos, fundamentalmente en un aspecto muy concreto del derecho de retracto. Primero voy a dar el concepto y luego voy a hablar sobre los plazos. Miren, hablemos un poco de copropiedad, ¿no? Una introducción breve a lo que es la copropiedad. La copropiedad, como ustedes saben, es un derecho que surge del concepto mismo de la propiedad, ¿cierto? Y está enfocado en eh, que un bien exista o sobre un bien existan diversas titularidades. Varias personas poseen, son propietarias del bien, son copropietarias del bien. ¿De acuerdo? Aquí quiero hacer una precisión muy concreta sobre el aspecto económico. Miren, lo que el sistema económico quiere es que no exista copropiedad. Ustedes dirán, ¿cómo que el sistema quiere que no exista copropiedad? Sí, porque lo que el sistema económico de cualquier país, de cualquier sociedad, busca es la circulación de los bienes. Es decir, que los bienes sean susceptibles de poder transferirse, porque en esa circulación, en ese fenómeno económico, se crea riqueza. Yo te voy a vender mi casa y tú me vas a pagar un precio. Yo valoro más el dinero en efectivo y tú valoras más el inmueble. Y todas las transferencias de propiedad que se presentan en la sociedad, tienen esa finalidad, generar riqueza. Yo voy a valorar algo más que tú y por ende estamos celebrando este contrato en virtud del cual se transfieren titularidades. Entonces, si el sistema quiere que existan transferencias de titularidades, que es un aspecto enteramente económico, no tiene nada que ver con un aspecto jurídico, y eso hay que decirlo con todas sus letras, las transferencias de propiedad, más que un aspecto jurídico, tiene una génesis, tiene un sentido, tiene una razón en un aspecto enteramente económico, es un fenómeno económico de transferencia de titularidades. Si es que entramos a un régimen de copropiedad, esos bienes no van a, digamos, transferirse de manera tan rápida, tan ágil, que es lo que el sistema quiere. Recuerden, ¿qué es lo que el sistema quiere? Que se transfieran los bienes. Porque cuando hay transferencia de bienes, cuando hay circulación de bienes, se genera riqueza. Yo valoro más los bienes, tú valoras más el dinero, ambos satisfacemos intereses, necesidades propias, y eso lo que va a hacer es generar este circuito de transferencia de bienes, que en buena cuenta lo que va a hacer es que la sociedad pueda generar más riqueza, ¿no? La riqueza no está estancada, los bienes no están estancados, sino los bienes circulan. A mayor circulación de bienes, mayor producción de bienes, mayor circulación nuevamente de bienes, y esa sociedad va a avanzar, ¿de acuerdo? La economía tiene que moverse. Entonces, si nosotros tenemos como premisa este aspecto económico, que es el de la transferencia de titularidades, lo que nuestro sistema busca precisamente es que no se entrampe esa transferencia de bienes. Y cuando estamos ante una situación en la que existe copropiedad, esa transferencia en muchos casos se va a frustrar. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que van a ser varias las personas que tendrán que tomar la decisión de transferir el bien. Y si es que son varias las personas que son propietarias del bien y una de esas personas no quiere transferir el bien, pues vamos a estar frente a engorrosos procesos judiciales en donde o se va a tener que dividir y partir el bien o se va a tener que entrar un remate y el resultado del remate va a tener que ser repartido por los copropietarios en donde todos van a perder. Y van a perder porque siempre los remates salen, digamos, ofrecen bienes al mercado a un precio súper castigado, no es el precio del valor de mercado real. Entonces, todos pierden. Cuando existe copropiedad, esa, esa transferencia de bienes en cierta medida se frustra. Y eso no es lo que el sistema quiere. Entonces, nosotros hace algunas semanas conversaba yo en un desayuno con mi gran amigo, el profesor Julio Pozo, que como ustedes saben bien es alguien que se ha dedicado mucho al estudio de los derechos reales, ha regresado con mucha fuerza al ámbito académico este año y a mí me da mucho gusto que él pueda compartir sus experiencias, su conocimiento a través de distintos medios. Síganlo en sus redes sociales también. Julio Pozo ha sido profesor en San Marcos, ahora es profesor en la San Martín, entonces es un gran experto en materia de derechos reales. Entonces conversábamos en el desayuno y yo le preguntaba y le decía, ¿cuál crees tú que es o que podría ser un curso interesante que lo podamos lanzar? Yo tengo una plataforma académica y yo soy abogado, litigante, soy árbitro, pero el tema académico a mí me llama mucho la atención.
es algo que a mí me relaja, es una terapia para mí enseñar. Y se los confieso, sinceramente, para mí enseñar es una terapia. Ese contacto con la gente a mí hace que me desenchufe un poquito de todos los aspectos profesionales, los encargos profesionales, como árbitro, como abogado litigante, y puedo conectarme con mi gente, con mis estudiantes, con las personas que confían en este sistema de capacitación que nosotros tenemos y que ya vamos más de 15 cursos sobre distintas ramas del derecho civil. Entonces, Julito Pozo me dice, oye, ¿por qué no podemos hacer un curso sobre conflictos vinculados a la copropiedad, que es algo de lo que nadie habla, ¿no? Hagan sus preguntas, yo voy a responder sus preguntas, ¿de acuerdo? Una pregunta chiquitita que me dejan es, ¿los copropietarios pueden prescribir entre sí? La respuesta es no. Pero el Código Civil es una norma clara, ¿no? ¿Los coposeedores pueden lograrlo su capión? Sí, eso está en un pleno casatorio también, ¿de acuerdo? Así que dejen sus preguntas, yo voy a responder toditas sus preguntas en breve, ¿de acuerdo? Entonces, Julio me decía, oye, ¿por qué no hacemos un curso sobre copropiedad, pero que esté vinculado y esté amarrado a algunos aspectos de conflictos que se generan en la copropiedad? Y yo dije, claro, es una magnífica idea, porque yo nunca he dictado un curso de ese tipo. Entonces, con el conocimiento de Julio Pozo, nosotros hemos diseñado un curso que empieza este jueves, es el jueves y el viernes, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a conversar sobre estos temas que son diversos. En esta transmisión, amigos, yo me quiero enfocar concretamente en el derecho de retracto, ¿de acuerdo? El derecho de retracto, ¿sí? Miren, el derecho de retracto es la facultad que el Código Civil, que la ley le otorga a personas que están predeterminadas por ley para que se puedan subrogar en lugar de un comprador, en lugar de una persona, y puedan lograr ser titulares de un derecho. ¿Ok? El Código Civil establece varios tipos, varios supuestos de sujetos, de personas que pueden acceder al retracto. Una de esas, que probablemente sea la más importante y la más común, diría yo que el 95% de procesos judiciales de derecho de retracto siempre los va a iniciar el copropietario, justamente es esta persona, ¿no? Y entonces, la figura es muy sencilla, fíjense. Imagínense que ustedes y yo, o tú y yo, somos copropietarios de un bien, ¿de acuerdo? 50-50%. Yo quiero vender las alícuotas que me pertenecen respecto de ese bien por diversas razones. Claramente yo podría transferir esas alícuotas, ese 50% que me corresponden, a quien a mí me dé la gana, ¿cierto? Y eso es así. Pero el derecho de retracto lo que haría es, y lo que permitiría, o lo que te permitiría a ti es, que cuando yo transfiera mis acciones a un tercero, yo copropietario, las transfiera a un tercero, tú a través de retracto, ejerciendo retracto, te subrogues en el lugar de ese comprador al que yo le transferí mis acciones y tú entres en la titularidad de lo que yo le vendí a esa persona. Ese es el derecho de retracto, ¿de acuerdo? Ese es el derecho de retracto. Entonces, es importante tener en cuenta este concepto porque nuevamente hacía hace unos minutos una precisión económica de lo que es la copropiedad y de lo que el sistema económico quiere. El sistema económico lo que quiere, ¿qué es? Lo que quiere básicamente, amigos, es que la propiedad esté en una sola mano, que no exista copropiedad, porque a más copropietarios o a más propietarios respecto de un bien, más difícil será que ese bien entre en circulación y si se frustra esa transferencia de propiedad, no se genera riqueza y si no se genera riqueza, la sociedad no avanza. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta ese fenómeno económico que es importante tenerlo mapeado para poder entender esta figura de retrato. Ahora, 5 ideas sobre retracto. ¿De acuerdo? Tomen nota sobre esto. 5 ideas sobre el derecho de retracto. Primero, el concepto que lo acabo de mencionar. En el caso del copropietario, el retracto es la facultad que le otorga el derecho a este copropietario para subrogarse en el lugar de la persona a la que yo le vendí mis alícuotas. ¿De acuerdo? Para subrogarse en el lugar de la persona a la que yo le vendí mis alícuotas. El contrato que yo celebro con ese tercero queda incólume. Lo único que ocurre es como un partido de fútbol. Entra un jugador y sale un jugador y entra otro jugador. Pero todo lo demás permanece intacto.
el precio, las condiciones de la transferencia, todo lo que esté vinculado, el contenido mismo del contrato ya celebrado con ese tercero, queda inamovible. Lo único que ocurre es que mi copropietario, a quien no le he vendido mis alícuotas, se subroga, se mete en lugar de ese comprador al que sí le he vendido mis alícuotas, y esa persona a la que sí le he vendido mis alícuotas sale de la operación económica. ¿De acuerdo? Esa es la primera idea que yo quiero que ustedes tengan clara. La segunda idea es importante porque, claro, uno dirá, Joel, pero ¿no es injusto esto? Y claro, podría ser injusto si nosotros lo vemos desde un plano singular, ¿verdad? Pero si es que nosotros analizamos esta situación en un plano macro, vamos a llegar a la conclusión de que no necesariamente esa persona a la que yo le vendí en primer lugar y la sacaron porque mi copropietario entró en su lugar en el contrato, no es que va a perder, porque esa persona que va a demandar el retracto, que es mi copropietario, lo que tiene que hacer es pagar todo lo que esa persona ha gastado en la transferencia de propiedad que yo primigeniamente he realizado. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a estar ante una situación en la que el retrayente, ¿no? Va a entrar en una situación en la que va a tener que pagar absolutamente todo, no solamente el precio y la transferencia, sino todos los gastos, todos los tributos, todo lo que esa persona haya gastado al momento de celebrar ese contrato. Mi copropietario que se mete en su lugar en el contrato va a pagar absolutamente todo. ¿De acuerdo? De tal manera que en ese caso, cuando mi copropietario entre como titular del 50% que me pertenecía a mí, va a consolidarse la propiedad en una sola persona, que es esta persona, y por ende el sistema económico en general va a generar, digamos, mayores beneficios, no solamente para las partes, sino también para la sociedad en general, porque ese bien va a entrar en circulación y no va a haber mayor problema con que uno puede estar frente a una situación en la que se va a trabar la transferencia de propiedad porque existen muchos propietarios que de repente alguno de ellos no quiere transferir el bien. ¿De acuerdo? Bien, esa es la segunda idea. Entonces hay que pagar todo lo que ese comprador primigenio ha gastado en la transferencia para que el que va a entrar en su lugar pueda lograr la titularidad. ¿De acuerdo? Ahora, tercera idea, el plazo. El plazo es fundamental, amigos. Mire, la regla general establece en el Código Civil que el plazo para que tú puedas ejercer tu derecho de retracto en el caso del copropietario y en los otros demás casos, además, que son menos frecuentes que el caso del copropietario que estoy explicando, es de 30 días. Esa es la regla general. Entonces, solamente tendrás 30 días para demandar el retrato. ¿De acuerdo? Ese es un plazo que está establecido expresamente en el código. Voy a leerlo porque el plazo está acá. En unos minutos voy a hablar sobre mi código civil audiovisual. Les voy a dar, me están preguntando ahí cómo, ¿por qué audiovisual? Porque tiene videos, tiene códigos QR, ¿no? Como estos de acá que están viendo. Tiene 150 códigos QR. 150 códigos QR y los códigos QR te vinculan a videos míos donde explico varias figuras y también vinculan a artículos que yo he publicado a lo largo de los últimos 10 años. Y hay más de 800 páginas en formato PDF sobre un montón de figuras: domicilio, anticresis, obligaciones, contratos, acto jurídico, nulidad, responsabilidad civil, un montón de, como digo, son más de 800 páginas de doctrina que yo he ido publicando a lo largo de los últimos años, que están en códigos QR para que ustedes lo puedan estudiar. Mi objetivo es comentar todo el Código Civil y que cuando tú vayas a las clases de tu universidad, te baste este libro para todos los cursos de Derecho Civil. Y ahí tengas videos, tengas doctrina, incluso vamos a meter jurisprudencia también, pero jurisprudencia analizada pues por mí, jurisprudencia que me sirve, ¿no? Jurisprudencia que realmente uno pueda, digamos, utilizar en el día a día, ¿no? Porque es fácil meterte en un buscador y descargar 100 jurisprudencias sobre nulidad. Cuando no tienes un análisis previo, pues no podemos hablar de eso, ¿no? Así que este código está a la venta, me quedan pocos ejemplares. Al final les voy a dar los datos del código. El código está a 65 soles, ¿de acuerdo? En el link de mi biografía están al mismo número que ustedes van a ver en el link de mi biografía de TikTok o de Facebook. Denle clic a ese enlace, te va a mandar a WhatsApp y en ese WhatsApp tú puedes preguntar sobre este código civil que lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Así que en unos minutos voy a hablarles un poco más del código. Fíjense lo que dice,
fíjense lo que dice el plazo para el retracto, ¿no? Miren, el de 1596, ¿ah? 1596. Em, Me preguntan sobre mis cursos anteriores que he dictado sobre nulidad, sobre desalojo, todo al número que está en el link de mi biografía. Hay un montón de cursos que ustedes pueden, cursos pasados, a los que ustedes puedan acceder, ¿de acuerdo? Ahí está toda la información. Entren a ese link, escriben por WhatsApp a ese número y ya tienen información sobre los cursos que yo he dictado. Todo está, tienes jurisprudencia, tienes doctrina, tienes horas y horas de videos, tienes tu constancia de participación también, porque nosotros no hacemos los cursos por certificación, sino porque queremos compartir lo que la experiencia nos ha dado. Mire, el derecho de retracto debe ejercerse dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la comunicación de fecha cierta a la persona que goza de este derecho. Entonces, mi copropietario tiene 30 días para demandar el retracto. Tercera idea, 30 días para demandar el retracto. ¿Ok? Cuarta idea, cuarta idea. El retracto, amigos, siempre tiene que ejercerse de manera judicial. No existe retracto de manera extrajudicial. ¿De acuerdo? No lo hay. No es como la resolución de contratos, por ejemplo. En resolución de contratos, nosotros estamos en presencia de un ejercicio que puede ser judicial 1428 o extrajudicial 1429, 1430 del Código Civil. ¿De acuerdo? Entonces, el retracto siempre tiene que ejercerse de manera judicial. ¿De acuerdo? Y la última idea que quiero compartir con ustedes, amigos, sobre este tema es el plazo excepcional para el retracto. Fíjense, si el retrayente conoce la transferencia por cualquier medio distinto al indicado en el 1596, que son 30 días, 30 días, el plazo del retracto se cuenta a partir de la fecha de tal conocimiento. Para este caso, la presunción contenida en el 2012 solo es oponible después de un año de la inscripción de la transferencia. Miren, acá en buena cuenta, amigos, vamos a estar en presencia, yo creo que por regla general, de dos casos. ¿De acuerdo? De dos casos. Fíjense, 30 días desde que el que tiene el derecho de ejercer el retracto conoce de la transferencia que yo he realizado en mi ejemplo. 30 días. O en todo caso, la propia norma establece después de un año de la inscripción de la transferencia. Es decir, si la persona que tiene el derecho de retracto nunca se entera de que yo vendí mi 50% de alícuotas, pero obviamente yo he transferido esas alícuotas y las he inscrito en la partida registral del inmueble, hay una presunción, recuerden, que es el artículo 2012 del Código Civil. Esa presunción que no admite prueba en contrario dice, se presume, sin admitir prueba en contrario, que todos conocemos del contenido de los registros públicos. Y entonces, si yo conozco por presunción que no admite prueba en contrario en virtud de lo que establece esta norma, que yo ya he transferido mi 50% a un tercero sobre ese inmueble, entonces para ejercer el retracto yo tendré un año desde que se ha inscrito en la partida registral del inmueble esa transferencia de propiedad. De tal manera que nosotros vamos a estar en presencia de dos plazos cuando hablamos de retracto. Primer plazo, 30 días desde que el que va a demandar el retracto, le comunican por documento de fecha cierta que yo he transferido mi propiedad a un tercero. 30 días desde ahí. Y el otro plazo será un año, porque puede ocurrir que a ti, que tú quieres ejercer el retracto, pero nunca te enteras de que yo he transferido la propiedad de mi inmueble, nunca sabes nada de este asunto, pues entonces estás en presencia de un escenario en el que hay una presunción que señala que tú debes conocer, sin admitir prueba en contrario, todo lo que está en el registro. Una vez que se inscribe en el registro, hay una presunción evidente ahí, clarísima. Entonces, a partir de ese momento, tú tendrás un año para demandar el retracto. ¿De acuerdo? Entonces, amigos, este tema del derecho de retracto, que además va a ser abordado con muchísimo más detalle por mi querido amigo Julio Pozo, tiene varios aspectos procesales que hay que considerar, ¿no? Por ejemplo, el tema de qué pasa si, qué tiene que ocurrir para que, por ejemplo, no ocurra retracto, ¿no? Un consejo práctico que se tiene aquí en estos casos es
Yo tengo muchos clientes que vienen a consultarme, por ejemplo, sobre adquisiciones. Nosotros en el estudio damos asesoría para la adquisición de bienes inmuebles, qué tienes que comprar, cómo comprarlo, ¿no? Hemos evitado también muchas situaciones de fraude, porque quieren comprar bienes que están a un precio súper bajo y dicen es una gran oferta, es un gran negocio. Pero cuando nos explican cuáles son las condiciones de venta, nosotros les decimos, no entres ahí porque claramente eso es una estafa, ¿no? Por ejemplo, bienes ocupados por terceros, por ejemplo, bienes que tienen medidas cautelares, por ejemplo, bienes que están en litigio. A veces las personas se, digamos, se emocionan por el precio bajo de los inmuebles y lamentablemente al final terminan perdiendo ni siquiera todo el capital que tenían que pagar, porque lo que hacen estos delincuentes es, dame un adelanto y vamos firmando los contratos, pero a la hora de la hora nunca te transfieren la propiedad. O si te la transfieren con graves problemas. Por ejemplo, tienes que entrar a un proceso de desalojo porque no te habías dado cuenta de que en el inmueble habitaban otras personas y tú no los puedes sacar, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado siempre con esos detalles. Decía, amigos, y este era el objetivo de la transmisión que quería hacerles hoy, fuera de estas 5 ideas que he desarrollado sobre el retracto, espero que les haya ayudado, que lo puedan tener por lo menos mapeado. Si alguien de ustedes conoce a alguien que tiene bienes en copropiedad, de ninguna manera, queridos amigos, pueden dejar de lado este aspecto vinculado al derecho de retracto. ¿De acuerdo? En materia de compra-venta, amigos, el derecho de retracto probablemente sea uno de los temas que más procesos judiciales ha originado. Y al haber originado tantos procesos judiciales, es importante que uno tenga claro cómo es que este asunto funciona, cuál es el plazo que tengo para demandar, qué es lo que necesito a efectos de que no me demanden retracto, ¿no? Porque uno dice, oye, voy a vender las alícuotas del bien que yo tengo y de frente te mandas y lo ofreces al mercado. Y luego viene un tercero, lo compra y luego a los 30, 40 días te está llegando una demanda de retracto porque tu copropietario se ha enterado de que tú has vendido tus alícuotas a un tercero cuando primero debiste ofrecérsela a esa persona, ¿no? Ahora, ojo, y aquí hay que decirlo, no existe obligación de ofrecer las alícuotas al copropietario, no hay obligación de eso. Lo que ocurre es que por un tema de prevención para que no te demanden retracto, tú necesitas comunicar que quieres vender tus alícuotas. Entonces, como tú comunicas que quieres vender tus alícuotas, vas a tener un escenario en el que vas a limpiar la posibilidad, vas a limpiar la cancha y vas a evitar la posibilidad de que te puedan demandar a través de este proceso de retracto. Igual, nadie quiere meterse en un proceso judicial. Así que, nuevamente, si ustedes tienen familiares o ustedes mismos tienen bienes sujetos en copropiedad, hay que saber que el retracto existe. Y para evitar el derecho de retracto, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que leer el código, hay que conocer cómo es que yo puedo evitar ese derecho de retracto.